quiero explicar por qué una versión matemática de este modelo y los lineamientos generales de cómo es el modelo. No tiene sentido que ahora nos pongamos a resolverlo paso por paso, pero sí que entiendan cómo funciona y cuál es la motivación. El modelo está publicado en el Quarterly Journal of Austrian Economics. Lo escribí con Alex Padilla, que es un colega mío en Metro State. Así que cualquiera que pueda acceder al paper lo puede hacer sin problema. Si no, me escriben y yo se los envío. Entonces, estos son los 4 puntos que dividí el tema de hoy. Un review rápido del modelo de Garrison, aunque sea un repaso. ¿Por qué este trabajo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo funciona el modelo? Y algunas implicancias y discusiones. Entonces, primero, el modelo de Garrison, si ustedes leen el libro de Garrison en la introducción o en el prefacio, en algún momento él dice, y tenemos la cita en el paper, que el modelo tiene una motivación pedagógica. Garrison desarrolla este modelito para sus clases de undergrad, en licenciatura. No es un modelo con una motivación de investigación académica. Está orientado a comparar distintos ciclos, distintas ideas en un mismo esquema en una clase de undergrad. No está motivado para liderar investigación académica de ciclos económicos. Se puede usar para estudiar shocks de productividad, cambios en tecnología, qué va a pasar en la economía, en la estructura de producción, si hay cambios en la preferencia temporal, si aumentan o bajan los ahorros, y lo que es más conocido del modelo, shocks monetarios, que nos pueden llevar a un ciclo. Y después se le pueden agregar piezas al modelo, por ejemplo un sector fiscal, o sea que se le pueden ir agregando piezas. Entonces, modelo conecta 3 áreas principales, lo que es la tasa de interés, que surge de un mercado de fondos prestables, el mercado de crédito. Un trade-off entre consumo e inversión. En este modelo no hay sector público, así que lo que es el PBI es consumo e inversión. No hay gasto público, no hay sector externo. Y yo pongo aquí entre comillas frontera de posibilidades de producción, ahora después voy a explicar por qué, pero tiene la típica forma de una PPF. Y la adición puntual de este modelo es lo que sería el periodo promedio de producción o la estructura de producción, que es este triángulo hayekiano que tiene distintas etapas del proceso productivo. O se produce un bien, primero hay que obtener los materiales, después trabajarlos, después ensamblar los bienes, hasta que finalmente se venden. Y ese orden tiene que seguir un orden, no podemos cambiarlo como queremos. Entonces, la tercera pieza consiste en enfocarse en esa cuestión y si hay algún shock, ¿qué va a suceder con cómo producimos bienes? Ese es el aporte principal de este modelo. Este es el mercado de fondos prestables. Nuestras valoraciones subjetivas de tiempo definen estas curvas, digamos. Entonces va a haber un equilibrio de tasa de interés, fondos, etc. El monto que se invierta va a corresponder al monto de inversión. La PPF es el total de producción. Por lo tanto, lo que no se invierte es consumo. El consumo es la altura del triángulo, que es el valor agregado de todo el proceso productivo. El proceso productivo empieza del lado izquierdo y cada etapa, que son esas líneas verticales, tiene que agregar cierto valor agregado al valor que recibe cuando inicia. Entonces, si la segunda etapa adquiere bienes por este valor, en este periodo productivo, si siguen el cursor, debe agregar por lo menos el costo de oportunidad, que es la tasa de interés, que es la pendiente del triángulo. Entonces, en todo el proceso productivo, el total del valor agregado vendría a ser el valor final de consumo. Entonces, cuando se aplica un shock, alguna de estas curvas se va a mover y el objetivo es trasladar ese shock al resto del modelo. Este complicado gráfico es el caso del ciclo económico, un shock monetario, donde la oferta de ahorros se le agrega una expansión de crédito por parte del Banco Central, un aumento en la oferta de crédito reduce el precio del crédito, que es la tasa de interés, y esto genera una disociación entre cuánto queremos ahorrar o invertir y la tasa de interés del mercado, que no refleja nuestras preferencias. Y esto genera una tensión entre consumo e inversión. Una tasa de interés debajo de equilibrio nos incentiva a invertir más, pero incentiva a consumir más. ¿Para qué ahorrar si la tasa de interés es menor? Y esa doble tensión es lo que se menciona quiebra el triángulo de Hayek. Por un lado aumenta el consumo,
en el eje vertical del triángulo, por el otro se expande horizontalmente, que es más inversión. Y estas dos, este movimiento no es consistente si no hay un aumento genuino de bienes. O consumimos más o invertimos más. Si no hay más ladrillos, no puedo hacer las dos cosas. Entonces, Garrison usa este modelo para comparar esta teoría del ciclo con la keynesiana, con la monetarista, etc. Pero para poder comparar los austríacos necesita una estructura de producción. Y allí entra el triángulo. Entonces, ¿por qué una versión matemática de este modelo? En los últimos años, no sé, 10, 15, 20 años, la investigación empírica de teoría del ciclo ha estado muy guiada por el modelo de Garrison. Pero recuerden que este modelo no está preparado para lidiar con investigaciones académicas, es pedagógico. Y esto es un problema. Hay variables que son importantes considerar que el modelo en sí no tiene. Por ejemplo, riesgo en todo lo que tiene que ver con la crisis subprime del 2008. ¿Cómo le agregamos riesgo a este modelo? No hay una variable riesgo. Andy Yang intentó hacer esto en el modelo gráfico y es inentendible. Se vuelve muy complejo muy rápido. Es difícil mostrarlo. Y este es el próximo slide. ¿Cuáles son los límites del modelo? Bueno, es un modelo gráfico. Si es gráfico, ¿con cuántas variables a la vez podemos trabajar? 3 dimensiones. ¿Y después qué hacemos con las otras variables? Es difícil. Y si trabajamos con 3 dimensiones, tenemos que graficar este modelo en 3D. No es fácil. ¿Vale la pena tanta complejidad? Ahora, si lo pasamos a ecuaciones, no tenemos el límite gráfico. En la ecuación podemos manejar cuantas variables queramos. Y la otra limitación es que el modelo pone mucho énfasis en las etapas de producción. Esto tiene mucho sentido en términos pedagógicos para entender que cuando producimos hay que mantener un orden, pero en términos de lo que sucede en la realidad, esas etapas de investigación no existen de manera objetiva. Es una construcción mental para entender qué sucede, pero no las podemos observar. Y hay algunos problemas. Uno de ellos es el looping, que es cuando una etapa de producción le provee servicios a la etapa que sigue, que a su vez le provee servicios a la etapa anterior. El sistema financiero le ofrece servicios bancarios al sistema energético, el sistema energético le ofrece energía al sistema bancario. Entonces es muy difícil ordenar las etapas de producción, las industrias en un orden como asume Garrison. Ese orden no existe. Ese orden sirve para entender lo que pasa, pero no lo podemos reflejar en datos. Puede ser que una etapa productiva esté en todo el triángulo. No tiene por qué estar en un solo lugar. El sector financiero le provee servicios a toda la etapa productiva. Este es un punto, el tercero es un punto que levanta Will Luther, y es que el modelo asume la expansión vertical de las etapas de producción, pero puede ser que se expandan horizontalmente. Entonces tenemos una sobreexpansión en una dimensión que el modelo asume que no sucede. Entonces cuando vamos a leer los datos de nuevo, no muestran lo que estamos esperando encontrar. Entonces, el modelo es muy útil pedagógicamente, pero en términos de investigación es un poco limitado. Y esta es la motivación de este paper. Vemos esta serie de investigaciones motivadas por este modelo que encuentran estos límites. Si tenemos un esquema general de cómo darle más flexibilidad al modelo, puede ayudar a esta línea de investigación con estos problemas. Yo no trabajo mucho con el modelo de Garrison en mis investigaciones, pero si lo hiciese, esto me daría más flexibilidad para mostrar los efectos. Entonces, algunas cuestiones que podemos agregar. Una función de producción, llamémosle la función neoclásica de producción, ¿no? Queremos hablar con nuestros colegas no austríacos. Bueno, acá tenemos una Cobb-Douglas metido en el modelo de Garrison. Crecimiento endógeno, ¿sí? Lo que Garrison llama crecimiento secular. Aquí puse endógenos, pero sería secular para Garrison. Podemos tener el Modern Economic Growth, donde el crecimiento es endógeno. Se le podría agregar algo por el estilo. Se puede agregar un mercado laboral. ¿Cómo se va a mover la demanda y oferta de trabajo en distintos sectores? ¿Qué pasa con tipos de cambio? Economías abiertas, riesgo. Podríamos diseñar un modelo con factores de producción heterogéneos que solo se pueden usar en ciertas etapas de producción y otros homogéneos que pueden ir a cualquiera. Esos modelos existen. Entonces se le pueden agregar estas piezas si lo tenemos listo para usarlo de esa manera.
Cuando enviamos el paper al journal, el referí respondió algo como diciendo ¿por qué una matematización de algo tan austríaco, etcétera? Nos estamos alejando de los principios de la escuela, etcétera. Y mi respuesta fue que el modelo ya es matemático. Lo estamos mostrando en gráficos. Yo lo que estoy haciendo es trasladar esos gráficos y ponerle qué ecuación hace esa línea. El modelo ya es matemático, pero no estamos mostrando las ecuaciones. Ese es básicamente el paper. Sin embargo, hasta donde sabemos, es la primera versión matemática del modelo. De nuevo, es un modelo a propósito muy simple, que busca hacer un primer ejercicio que sirva como base para quien quiera hacer un modelo más puntual, desarrollado, etc. Es como un blueprint, me sale una palabra en inglés, un esquema, digamos. Y bueno, estuvo inspirado en los límites que se ven en la investigación que sigue en este modelo. Bueno, lo primero que hacemos es una simplificación o corrección del modelo de Garrison en la frontera de posibilidades de producción. Y esto tiene dos motivos. Uno es que simplifica notablemente el álgebra del modelo, que ya van a ver es bastante compleja. Entonces, las ecuaciones lineales siempre son más fáciles de manejar. La PPF, si la recuerdan, es cóncava, no es lineal, lo cual puede ser el álgebra muy engorrosa. Y el objetivo de este modelo es mostrar cómo funciona, no estamos buscando un modelo complejo. El otro motivo por el cual vamos a modificar la PPF es que la PPF tradicional tiene un trade-off entre bienes que producimos. Produzco manzanas y produzco computadoras. Y dada la típica función Cobb-Douglas, tengo esta relación. Cuantas más manzanas produzco, si produzco una menos, más computadoras puedo producir. Pero estas son unidades de bienes. Lo que Garrison tiene son dólares. ¿Cuánto gasto en consumo? ¿Cuánto gasto en inversión? Y $1 que no gasto en consumo es $1 que puedo invertir. No es más de $1 que puedo invertir. Por lo tanto, esta PPF, por eso ponía las comillas, es lineal, no es curva. Porque es $1 por $1. Consumo contra inversión, cuánto gasto en uno y en el otro. Entonces, hacemos esta corrección que a su vez simplifica el álgebra del modelo. Entonces, la versión gráfica que matematizamos, digamos, es simplemente esta. Es el mismo modelo de Garrison con una PPF lineal con una pendiente de 45 grados. Pues solo puedo cambiar consumo por inversión uno contra uno. Sí, es monto monetario, no son bienes. Entonces, tenemos 4 líneas. Una para ahorro de crédito, una demanda de crédito, la PPF y la hipotenusa del triángulo de Hayek. Son 4 ecuaciones. Tenemos que poner una ecuación para 4 líneas, las cuales son lineales. Son las que tenemos aquí. La primera es la demanda de ahorros, investment demand, que tiene una ordenada al origen y una pendiente negativa. La de ahorros. La tercera es la PPF. Fíjense que lo que sería el PBI, el ingreso, lo asumimos fijo, esa es la barrita. Entonces mi ingreso lo destino a consumo o a inversión, son las dos únicas alternativas que tenemos. Y el consumo del triángulo de Hayek, que es la tasa de interés multiplicado por tau, que vendría a ser, tau es el tiempo, digamos, del periodo de producción. Si toman este valor y lo multiplican por la pendiente, llegan al nivel de consumo. Esa vendría a ser la cuarta ecuación. Para hacerlo sencillo, todos los parámetros son positivos, así que ahí no hay cuestiones de signos, etc. ¿Cómo se resuelve el modelo? Al menos a mí intuitivamente empieza por el mercado de fondos prestables, que nos da un equilibrio de tasa de interés e inversión. El monto de equilibrio de inversión, dado nuestro ingreso, nos da el valor de consumo. Dado el valor de consumo y la tasa de interés en el primer gráfico, sabemos cuánto es el periodo de producción, que es tau. Entonces, es resolver para esas 4 variables. Antes de avanzar, el periodo promedio de producción en este modelo es el tau estrellita. El periodo promedio de producción es la mitad de la base del triángulo. Vendría a ser tau estrellita sobre 2. Calcular uno es lo mismo que calcular el otro, por lo tanto alcanza con calcular el que prefieran, el promedio o el total. ¿Pero dónde se ubica el promedio? Calculan tau estrellita, dividen por 2
y ese vendría a ser el periodo promedio, y eso se debe a que este modelo no asume capitalización de la tasa de interés. Entonces resulta ser en la mitad. Si hacen esos pasos, así se vería la solución. Si recuerdan sus clases de micro, la solución de I les suena familiar, que es cuando calculan el precio equilibrio de demanda y oferta de cualquier bien. Simplemente que acá el precio es la tasa de interés. Tenemos la inversión, el consumo surge de mi nivel de ingreso que es dado, restándole la inversión, que lo pueden escribir de cualquiera de esas dos maneras, por supuesto. Si toman el consumo estrellita y lo multiplican por la tasa de interés, llegan al periodo total de producción. Fíjense que tiene una medición numérica del periodo de producción, que siempre fue una cuestión muy difícil en la teoría del ciclo. Si toman ese valor y lo dividen por 2, el periodo promedio. Una vez que tienen esto, pueden hacer el típico análisis de shock. ¿Qué pasa si se mueve A, B, etcétera? ¿Y qué le pasa a cada punto de equilibrio? Lo otro que podemos hacer es calcular el área del triángulo de Hayek, que es todo el valor agregado que vamos sumando en todo el proceso. Entonces, cuando hay un shock, si aumenta, por ejemplo, la productividad, deberíamos esperar que el área del triángulo aumente. ¿Qué pasa durante el ciclo donde el triángulo se quiebra? Y en las puntas se sale, pero en el medio se hunde, por ejemplo. Entonces, dado que podemos calcular el área, podemos jugar con esas diferencias. El área del triángulo es muy simple, es base por altura dividido por 2. Bueno, este de aquí vendría a ser el área del triángulo. Y si ven esta ecuación y las anteriores, ven que son medio complejas. Y eso se debe a que si bien estamos trabajando con ecuaciones lineales, la cuarta ecuación, si puedo volver atrás un momento, es la multiplicación de 2. Y eso hace que por más que tengamos ecuaciones lineales nos vayamos de la linealidad del modelo. O sea, siendo lineal ya es bastante complejo. Les podría mostrar las hojas y hojas y hojas que he escrito llegando al área de Hayek una y otra vez, porque no sabes dónde puedes haber cometido un error en esa kilométrica ecuación, donde solo tenemos 4 letras por ecuación. Pero esa multiplicar ecuaciones lo hace bastante engorroso. Bueno, acá hay un ejemplo. Tengo 3 ejemplos. Un shock a las preferencias temporales. Aumenta los ahorros. Esto vendría a ser un cambio en el componente B mayúscula de la oferta de ahorros. Si eso aumenta, el resultado, ¿no? El menos nos muestra que baja la tasa de interés de equilibrio. Y si ven, la inversión sube en el mismo monto que baja el consumo. Ese es el cambio 1 a 1 que decíamos esperamos porque estamos viendo de dólares. Entonces, si suman el cambio de inversión con el cambio en consumo, le da 0. Lo que cambia es dónde ubico mi ingreso. Y el cuarto bullet muestra que el efecto cuando aumenta la tasa de interés en el periodo total de producción es indefinido. O puede ser indefinido. Por un lado el triángulo se alarga, por el otro se achata. ¿Cuál impacto es mayor? No sabemos. Pero este sería gráficamente el impacto. Si acá tienen los 4 efectos parciales, si el aumento en el ahorro, el cambio en la tasa de interés, aumenta la inversión, baja el consumo, triángulo se achata y se alarga. Pero sí lo mostramos en el paper. Ejemplo 2. Crecimiento. Y este ejemplo lo traje aquí a la presentación para que vean cómo se puede agregar una pieza, en este caso una función de producción. Pues si hay crecimiento, la cantidad de producto lo tengo que comparar en 2 periodos de tiempo. Si no comparo en tiempo, no puedo decir si hay crecimiento o no. Por lo tanto, necesitamos función de producción y tiempo. Función de producción es la típica Cobb-Douglas, ¿sí? Z vendría a ser la tecnología, capital y trabajo, el factor gamma, ¿sí? Que está entre 0 y 1. Y la ecuación esta aquí abajo es el cambio en el tiempo del capital, que no es otra cosa que cuánto invierto menos cuánto se me deprecia. Si mi stock de capital cambia, mi nivel de producto cambia. Parecido al modelo de Solow, el nivel de trabajo es fijo. Entonces, crezco si logro ahorrar en capital. Es decir, acá podríamos hacer un Garrison-Solow model. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que el capital a lo largo del tiempo se mantenga estable.
lo cual quiere decir que la inversión tiene que ser igual a la depreciación del stock de capital. El tercer bullet, acá lo estamos siguiendo a Garrison en el crecimiento endógeno, porque él tiene que justificar cómo es posible que la economía crezca constantemente por sí sola, prácticamente sin shock de productividad, que es un tema que se ha debatido en su modelo. Y él hace alguna mención diciendo, bueno, la demanda de ahorros y oferta de ahorros depende del nivel de producto, etcétera, y eso te genera un crecimiento perpetuo. Entonces, estas dos ecuaciones al final están replicando un poco el argumento de Garrison, donde el nivel de demanda de crédito hoy depende del nivel de producción y la oferta de ahorros depende del nivel de producto de ayer. Entonces, cuando la economía crece, si el PBI crece, va a hacer crecer la demanda y oferta de crédito. ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo a Garrison en su argumento. Bueno, y ahí tienen la solución donde se agrega un equilibrio de capital y un nivel de producto de equilibrio también. O sea que ya tenemos 6 ecuaciones, pero básicamente seguir los menos pasos, y si lo trabajan, van a ver que las ecuaciones son básicamente las mismas, donde se agrega, por ejemplo, la tasa de interés de equilibrio, es la misma ecuación, pero A y B dependen del periodo de tiempo, porque dependen de la producción, que depende del periodo de tiempo, y visualmente la hace más compleja, por más que las ecuaciones de equilibrio son muy similares. Bueno, el equilibrio, sí, lo que debo haber querido escribir aquí es que el equilibrio sucede en el periodo T mayúscula. Entonces podemos calcular en principio cuál es la transición al equilibrio. ¿Es rápido, es lento, cuánto periodo lleva? El tercer ejemplo es la teoría del ciclo, que es la aplicación más conocida de Garrison. Para simplificar, sacamos la variable de tiempo, etcétera, para mantenerlo sencillo. Lo que se agrega es una ecuación. Acá, si ven, está la oferta de ahorros o inversión y una oferta con un Safrit G, que vendría a ser la expansión del gobierno. Entonces, si miran la ecuación de oferta de ahorros, es la misma que teníamos antes, pero se le agrega la expansión G, que vendría a ser la del Banco Central. Y eso va a desplazar la curva de oferta de ahorros, va a generar un nuevo equilibrio. El punto negro vendría a ser el equilibrio sin la intervención monetaria. El punto blanco es con la intervención monetaria, y esto genera dos diferencias. La inversión total que sucede contra la inversión que va al sector público, y la tasa de interés con la expansión monetaria y la tasa de interés que ven los individuos dada la cantidad de ahorro que hay en el mercado. Entonces, hay como dos tasas de interés, dos niveles de inversión, y esas diferencias se pueden calcular en el modelo, porque tenemos un valor para cada una de estas variables. Entonces, no voy a mostrar todas porque es muy tedioso, pero sí algunos efectos. Para el ciclo agregamos la ecuación que está en el medio, que es la de la política monetaria, y después pasamos a resolver. Tenemos aquí, por ejemplo, la tasa de interés de equilibrio, que es el mismo equilibrio que teníamos antes, pero se le resta menos G, que es la expansión monetaria. Por eso la tasa de interés baja. La tasa de interés que ve el gobierno, que va a ser distinta a la preferencia temporal, digamos, que usan las personas, porque la tasa de interés está por debajo de mi preferencia temporal. ¿Cuál es el consumo con la intervención del gobierno? ¿Y qué le sucede al periodo promedio de producción, al periodo total de producción con la intervención del gobierno? Fíjense que se le quita, hay un efecto que hace que el periodo de producción se reduzca si estamos sustrayendo A multiplicado por G, que es el gobierno, pero cuando dividimos le estamos restando G. Y el neto de ese impacto es que el periodo total se expande. Si sabemos que la expansión de crédito hace bajar la tasa de interés y eso va a tener un impacto en el periodo total de producción, podemos calcular dos cosas. Uno es la derivada parcial del periodo de producción contra la expansión de crédito. ¿Cuántos son economistas acá? Muy bien, casi todos. Pueden calcular la elasticidad también, que aquí la tienen, no se copien, pero es el segundo bullet. Así que es la derivada multiplicado, ¿no?, por el ratio invertido. Y a los economistas la elasticidad nos gusta porque nos ubica, junta dos cosas: el cambio y dónde estamos ubicados en la curva puntualmente. Son los dos efectos juntos. Entonces se puede calcular también la elasticidad. Si soy el Banco Central y muevo la tasa de interés, ¿cuál es la elasticidad del impacto que tengo en el periodo total de producción?
Y el tercer bullet muestra en términos absolutos la diferencia entre cuál sería el periodo de producción en equilibrio con cuál es el resultado cuando el gobierno baja la tasa de interés. Pueden calcular los desvíos al equilibrio. Se calcula el equilibrio sin el Banco Central y después el equilibrio con el Banco Central, y la diferencia absoluta es el tamaño del desequilibrio. Y acá está el triángulo. ¿Qué le pasa al triángulo durante un ciclo? Entonces, tenemos las dos líneas, ¿no? La línea más empinada es porque sube el consumo. O baja la tasa de interés, baja el ahorro, quiero consumir más. Por más que no pueda, quiero consumir más. Y la más horizontal es por el efecto del aumento de la inversión, que expande horizontalmente el triángulo. Si tenemos el triángulo sano, digamos, es muy fácil. Base por altura, dividir por 2. Escriben 5 hojas de álgebra y llegan al resultado. En este caso no hay un triángulo sano, hay un triángulo partido. Entonces se puede calcular el área del triángulo en equilibrio y compararlo con el área del triángulo quebrado, que es el efecto durante el ciclo. Como lo calculamos en el paper, lo dividimos en 3 partes. El amarillo es un triángulo, base por altura sobre 2. El rojo o bordó es otro triángulo, base por altura sobre 2. Y el azul es un rectángulo, base por altura, que lo tienen coloreado ahí debajo en la fórmula. Entonces, si no aumentan los recursos disponibles que tenemos, pero tenemos un shock del estilo del ciclo, ¿no? Aumentamos el crédito, baja la tasa de interés, quebramos el triángulo. Y comparamos el área total del triángulo en equilibrio con el área total del triángulo quebrado, en desequilibrio, sin que haya aumentado el PBI. ¿Cómo se comparan? ¿Son iguales? ¿Uno es más grande que el otro? En el modelo de Garrison, el triángulo quebrado es más grande porque Garrison se sale de la PPF. Así es. Y eso hace que el triángulo quebrado sea más grande que el triángulo en equilibrio. Y eso lo pueden mostrar y pueden medir por cuánto. Ahora, si no se sale de la PPF, deberían ser, bueno, valor agregado, pero deberían ser igual. Bueno, algunas implicaciones y discusiones. El modelo tiene solo 4 ecuaciones lineales, o al menos yo no le puedo encontrar la vuelta de evitar multiplicar ecuaciones, lo cual hace que sea algebraicamente complejo. Por lo tanto, agregarle variables, agregarle más sutilezas al modelo. La función de producción, si queremos una típica neoclásica, va a ser no lineal. Si queremos contabilizar por capitalización de la tasa de interés, va a ser no lineal, etc. O sea, se vuelve muy complejo muy rápido. O sea, que me imagino quien quiera seguir trabajando en esto tendrá que usar MATLAB o algún software por el estilo. Y algo que no mencioné es que en el proceso del modelo en ningún momento definí etapas de producción. En lo único que me concentré es en qué le pasa al periodo de producción. La teoría del ciclo es el periodo de producción se va por arriba del equilibrio, no es sostenible y tiene que volver. Y ese swing es costoso, por eso vemos los ciclos. En los otros charlas que voy a dar, tampoco voy a usar etapas de producción. Entonces, hablar de etapas de producción es muy útil para que se capture la idea, pero no es necesario para explicar y modelar el ciclo. Más allá de lo que suceda con las etapas, que no podemos observar en el mundo real como las modelamos, lo que importa es qué le pasa al periodo de producción. ¿Sí? En términos de finanzas, si mi cash flow es demasiado largo para la tasa de interés de equilibrio, y mi valor presente es negativo o es muy bajo. ¿Sí? Y esa es la conexión con finanzas. En el modelo de Garrison les decía que el periodo promedio de producción se ubica en la mitad de la base del triángulo. ¿Sí? Un medio de tau. Esto se debe a que el interés no es compuesto, es un cash flow simple, tasa de interés simple. Y el eje horizontal del triángulo, ¿sí? Cuidado, no mide tiempo, no mide horas, minutos, días, semanas, mide valor tiempo. Donde, por ejemplo, $2 invertido por 3 periodos es lo mismo que $1 invertido 6 periodos. Ese es el valor tiempo que Hayek pone en el eje y Garrison sigue. En un modelo gráfico, en este triángulo, lo que Hayek está haciendo es mostrar un cash flow muy simple. Si ustedes hacen ese cash flow simple y le sacan la duration, les va a dar que es la mitad del cash flow, cuando no hay composición de tasa de interés, etc.
De ahí que haya implícito en Hayek algo de finanzas. Esto lo puedes representar como un cash flow muy simple, lineal, descuento simple, etcétera. Le sacas la duration y te da la mitad, que es a lo que llega Hayek por otro camino. Duration, si recuerdan de finanzas, se mencionan dos, la Macaulay Duration y la Modified Duration. La Macaulay Duration es el periodo promedio del cash flow. ¿Sí? Los periodos ponderados por el cash flow. Por eso es el periodo promedio ponderado. Y la Modified Duration es una elasticidad o una semi-elasticidad. ¿Cuánto cambia el valor presente del cash flow cuando muevo la tasa de descuento? Eso es una medida de sensibilidad. Entonces, el duration nos está dando las dos intuiciones del periodo promedio de producción. ¿Qué le sucede al periodo cuando se mueve la tasa de interés y qué tan sensible es el valor de esos proyectos cuando se mueve la tasa de interés?